Hola a todos los habitantes de la galaxia de contenido multimedia que es YouTube. Les saluda Ragnarok 6K. Antes de comenzar con este video quiero contarles sobre una máscara que he diseñado. El propósito de esta máscara es evitar que salgan esas pequeñas gotas de saliva que pueden salir de nuestra boca cuando hablamos y evitar así el contagio del virus COVID-19. También tiene el propósito de servir como un placebo, como un recordatorio de que no debemos estar tocando la cercanía de nuestra nariz y de nuestros ojos. Intenté hacer un diseño que tapara la boca y la nariz, pero sin tocar, sin hacer contacto directo con la boca y la nariz. Las mascarillas pueden generar una sensación de asfixia cuando presionan la boca y también pueden generar una sensación de cosquillas en la nariz y por eso la gente generalmente tiene que estarse acomodando la mascarilla y tiene que estarse tocando la cara y ese no es el propósito porque si lo hacen así, pues realmente no funciona la mascarilla. Por eso llamé esta máscara la máscara anticosquillas, porque tiene la particularidad o tiene el propósito de evitar la sensación de cosquillas. Esta máscara cubre boca y nariz y deja una distancia de 2 o 3 centímetros, por lo cual no hay contacto realmente con la boca y con la nariz. No sabré decirles qué tan efectiva es realmente esta máscara para evitar el contagio del virus COVID-19, pero si desean opinar, si desean dejar algún comentario, espero que me digan si les parece, si la máscara puede servir, si realmente puede evitar de alguna manera el contagio del virus o si realmente esta máscara no tiene ningún provecho. Yo utilicé para crear las máscaras papel fabriano, pero supongo que puede utilizarse también cualquier tipo de cartulina o cartón delgado. Para crear esta máscara y para ajustar las medidas de la máscara tuve que hacer uso de conocimientos básicos de geometría. Esto me gustó porque yo soy una de esas personas que siempre son muy críticas sobre de qué sirvió lo que aprendimos en primaria y en secundaria y siempre me pregunto para qué me sirvió o qué utilidad le doy a algunos de los conocimientos que aprendí en la educación. Y para crear esta máscara me fue muy útil algunos de los conocimientos básicos de geometría y eso pasa muy poco. En realidad en mi vida diaria muy pocas veces puedo decir usé esto, me sirvió esto que aprendí en la escuela o me sirvió esto que aprendí en el colegio. La medida para la máscara grande la tomé a partir de mi rostro, a partir de las medidas de mi rostro es que está la máscara grande y utilizando esta máscara como referencia partí disminuir las medidas un 90% para la máscara mediana y un 80% para la máscara pequeña. Cuando ajusté la nariz a una nariz más pequeña, me di cuenta de que debía ajustar la medida del triángulo de la fosa nasal, que tiene que coincidir con también una medida del triángulo de la nariz, y eso allí forma un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, quiero decir, y para ajustar esas dos medidas utilicé el teorema de Pitágoras. Entonces creo que realmente fue la primera vez en la vida que yo puedo decir el teorema de Pitágoras me sirvió para hacer algo, para construir algo, o me trajo algún provecho más allá de simplemente pasar un examen de matemáticas. Entremos ahora sí con el tema principal de este video. Siempre he notado que existen ciertas divisiones que no se pueden hacer, no se pueden dividir ciertos números de manera que el resultado sea exacto. Hay divisiones cuyo resultado es un número decimal periódico, o sea, un número que es infinito. Por ejemplo, si es 1.2 periódico, estamos hablando de 1.22222 infinitos doces, o una cantidad de decimales, una cantidad de números decimales que también se repite con un patrón infinito. Utilizando mis conocimientos de matemáticas, los cuales son muy básicos, simplemente lo que aprende cualquier estudiante en secundaria, intentaré dar una explicación a esta característica de los números. Quizás pueda averiguar cuál es la causa de este fenómeno y si es que hay algo que se pueda aprender de este fenómeno. El ejemplo más sencillo y corto de este tipo de divisiones es la división 1 entre 3. Cualquiera sabe que es imposible dividir 1 entre 3 y obtener una respuesta exacta. Esto es porque 1 dividido entre 3 da 0.33333 infinita cantidad de treces. A pesar de que parece tan simple y tan inocente la división 1 entre 3 y los números tan pequeños, en realidad no es posible, no se puede expresar de manera exacta con números decimales, sin fracción por supuesto, no es posible expresar esta división de manera exacta sin tener que llegar a redondear en algún punto, sin tener que llegar a una exactitud como es redondear una cantidad. Y no me parece a mí que sea imposible realmente dividir algo en tres partes iguales. Entonces tiene que ser algo relacionado a los números,
¿Por qué parece imposible expresar esta división de manera exacta utilizando los números? Utilizando mis habilidades de detective numérico, me di a la tarea de buscar pistas que me permitieran resolver este misterio. Lo primero que me dispuse a hacer es buscar más de estas divisiones que no permiten un resultado exacto sin un periodo de números infinito decimal. Pronto confirmé mis sospechas. En realidad hay muchas divisiones posibles que no pueden expresarse, que su resultado, su total, no puede expresarse como un número exacto sin una infinidad de decimales. Esto significa que hay muchas divisiones que no se pueden hacer sin tener que redondear las respuestas. Yo creía que los números eran exactos, pero esto me hace dudarlo. ¿Qué tan exactos pueden ser los números si parece que no es posible realizar un montón de divisiones sin tener un resultado completamente exacto? Si tomamos como ejemplo nuevamente la división 1 entre 3, nos damos cuenta de que en esta división o en cualquiera cuyo numerador sea menor al denominador, debemos hacer este truco que se enseña en primaria que se le llama prestarle un 0 al 1, prestarle un 0 al numerador. Siempre que tengamos una división en la cual el numerador sea inferior al denominador, debemos prestarle un 0 al numerador para así poder hacer la división. Ahora tenemos que 3 cabe entero 3 veces en 10, 3 por 3 es 9, y entonces el 10 le vamos a restar 9 y queda el resultado un 1. Colocamos a la izquierda 0.3. Ahora para continuar no podemos hacer otra cosa que repetir el mismo proceso. Prestamos nuevamente un 0 al 1, el 0 vuelve a convertirse en 10 y nuevamente 3 por 3 es 9 y vuelve a sobrar 1. Entonces hemos entrado ahora en un bucle infinito del cual no podremos salir nunca. Podemos durar de aquí hasta que se termine el universo y nunca ese 3 nunca va a ser un número diferente a 3. Reflexionando un poco sobre cómo esta edición llegó a un callejón sin salida, me di cuenta de algo. Cuando le agregamos un 0 a la derecha al 1, en realidad lo que estamos haciendo es una conversión de unidad. Hemos partido el 1 en 10. ¿Por qué precisamente en 10? Me parece que en 10 porque estamos utilizando un sistema numérico que utiliza base 10. En realidad los únicos números que existen son los números enteros positivos. Todos los demás son imaginarios. Es por eso que cuando queremos dividir un número, para poder escribir decimales hay que hacer una conversión de la unidad, o más bien una multiplicación, multiplicando la cantidad de unidades por la base numérica que estamos utilizando, que en este caso es un sistema decimal de base 10. Veamos esto con un ejemplo más. Si tenemos la división 5 dividido entre 9, como 5 es menor a 9, no es posible hacer esta división sin hacer una conversión de unidades. Multiplicamos 5 por 10 porque estamos utilizando la base 10, lo cual es lo mismo que prestarle un 0 a la izquierda al 5 y lo convertimos en un 50. Ahora que tenemos un número mayor, el numerador al denominador, ahora sí podemos hacer una división en los términos únicos que existen, que son los números enteros positivos, los únicos números que existen en realidad. 5 por 9, 5 por 9 son 45. Hacemos la resta, el resultado nos da un 5, lo cual pues nuevamente tenemos que repetir el proceso, prestarle un 0, multiplicar el 5 por la unidad, 5 por 10, 50, y nuevamente hemos llegado a un callejón sin salida, igual que en el caso de la división 1 entre 3. ¿Significa esto que la causa de que existan divisiones imposibles es el hecho de que hacemos operaciones utilizando base decimal? Y quizás significa esto que utilizando una base diferente a la base 10 podríamos dividir bien todos los números sin caer en callejones sin salida con decimales periódicos e infinitos. Tomemos un ejemplo de división 2 dividido entre 3. Si utilizamos la base 10 sabemos que será imposible obtener un resultado exacto. Tendremos que hacer un redondeo en algún punto. Pero ¿qué pasaría si utilizamos una base diferente? Una base cuyo número sea divisible por 3, algo así como un sistema numérico de base 6. ¿Sería el mismo resultado? Comprobémoslo. Como puede mostrarse en este momento en pantalla, la división 2 entre 3
Es imposible de manera exacta utilizando la base 10, pero ¿qué tal si utilizamos la base 6? ¿Es posible esta división de manera exacta en base 6? Voy a colocar en pantalla una tabla de conversión de la base 10 a la base 6. Como podemos ver, en la base 6 el resultado de dividir 2 entre 3 es 0,4, un número exacto sin decimales infinitos. Pero a pesar de que en base 6 la división 2 entre 3 es posible de forma exacta, quizás otras divisiones sean también imposibles, al menos imposibles de forma exacta, sin decimales infinitos, quiero decir. Esto francamente no lo sé yo, no sé cómo encontrar una división imposible en la base 6 y no quiero ponerme a hacer un montón de ediciones hasta encontrarla de forma manual. En todo caso, teorizo yo que quizás en una base numérica diferente a la 10 podemos dividir bien todos los números sin llegar a caer en callejones sin salida de decimales infinitos. Yo voy a seguir estudiando este fenómeno más a profundidad y en un futuro video publicaré mis resultados si llego a tener algo interesante que decir. Aún no siento que haya llegado al fondo de este misterio numérico. Este es un verdadero misterio matemático y quizás se oculte en la solución de este misterio un maravilloso secreto o algún conocimiento importante sobre las matemáticas. De cualquier manera estaré publicando los resultados en una segunda parte, aunque esta segunda parte no vendrá pronto. Si alguien tiene alguna pista que pueda ayudarme a resolver este misterio, por favor deje esa pista en los comentarios de este video. Hasta la próxima.